imagino que ya han nombrado a su encargado de grupo. Cada encargado de grupo después de la clase me envía los actuales, la actual lista de integrantes, ¿ya? Pasa que hay varios que creo que están ausentes. Y, por ejemplo, necesito incluirlo a este compañero que acaba de escribir al teléfono Ericsson. Necesito incluirlo a él, algún grupo. Entonces me avisan. Quisiera ver igual si hay algún grupo que realmente no está, se hayan ido todos, o no sé. Entonces me avisan eso después. Eh, a ver, ¿qué más? Yo creo que ya arranquemos. Dale, Chacón. Ahí sigue entrando. Estamos Ay, admitiéndolo. Ya. Esperamos un ratingo más, ¿De cómo se entonces entonces el cuchillo? 2 minutos más. Comience, que comience. Se acaba la clase, pues. Cuando usted diga Inge, ya. Para ser organizados, eh, mientras el grupo está desarrollando su presentación, los demás compañeros vamos a estar atentos. Si alguno tiene alguna consulta, lo escribe en el chat, ¿ya? Lo escribe en el chat y así podemos después, posterior a la presentación, responder las dudas y o complementar. Mi persona intervendrá siempre y cuando sea necesario. Procuraré no intervenir, pero para que tengan libertad de exposición y si es necesario intervengo yo. Bueno, adelante, estimado Miguel Ángel Chacón. bueno, Inge, muy buenas noches compañeros. El tema que vamos a exponer es el funcionamiento de un motor de 4 tiempos. Los integrantes, mi persona, compañero Víctor Hugo López, Alexander Cajareico, Luis Alberto Rodríguez y Gerson Salazar, seremos los que estaremos desarrollando esta unidad. Ya, colegas, atentos por favor. Vamos, Rodríguez. Listo. Muy buenas noches, compañeros, a todos y igualmente al ingeniero. Vamos a empezar con el motor de combustión interna. Un motor de combustión interna o motor de explosión es un tipo de máquina que tiene energía mecánica directamente de la energía química de un combustible que arde dentro de la cámara de combustión. El nombre se debe a que la dicha combustión se produce dentro de la propia máquina, a diferencia de, por ejemplo, las máquinas de vapor. Cuando el combustible mezclado con oxígeno en el motor arde, se produce una explosión que mueve el pistón haciendo que avance el vehículo. Un poco de la parte de la historia de un motor de combustión interna. La invención se puede remontar a dos italianos, el padre Eugenio Barcenti, un sacerdote escolapio, y Felice Matteusi, ingeniero hidráulico y mecánico, que ya en 1853 detallaron documentos de operaciones y construcción y patentes pendientes en varios países europeos como Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania. Los primeros prototipos carecían de la fase de comprensión, es decir, la fase succión terminaba prematuramente en el cierre de las válvulas de admisión antes que el pistón llegase a la mitad, lo que provocaba que la chispa que generaba la combustión que empuja la carrera del pistón fuese débil. Como consecuencia, el funcionamiento de estos primeros motores era deficiente. Fue la fase de comprensión la que dio una eficiencia significativa al motor de combustión interna que lograría el reemplazo definitivo de los motores a vapor e impulsaría el desarrollo de los automóviles, ya que lograban desarrollar un potencial igual o mayor en dimensiones considerablemente mucho más reducidas. Las primeras aplicaciones prácticas de los motores de combustión interna fueron los motores fuera de borda. Esto fue debido a que el principal impedimento para la aplicación práctica del motor
de combustión interna en vehículos terrestres era el hecho de que, a diferencia de las máquinas de vapor, no podían comenzar desde parados los motores. Buenas noches. Voy a continuar del punto de arriba, que se me desconectó. Las primeras aplicaciones prácticas de los motores de combustión interna fueron los motores fuera de bordo. El hecho de que, a diferencia de las máquinas de vapor, podían comenzar desde parados. Los motores marinos. Buenas noches. Están libres de un momento de inercia significativo. El motor, tal como se conoce hoy, fue desarrollado en Alemania por el alemán Nikolaus Otto, quien en 1886 patentó el diseño de un motor de combustión interna a 4 tiempos basado del inventor francés Alphonse Beaud de Rocha de 1862, que a su vez se basó en el modelo de combustión interna de Barstenti y Mateusin. El motor de 4 tiempos de siglo Otto gasolina tiene sus orígenes en los estudios del físico francés Nicolas Carnot en el siglo XIX, que completó su compatriota Alphonse de Beaud y Rocha en 1862. A nivel práctico, se remonta a las máquinas desarrolladas por el Renault Francia en 1860, Otto y Langen, Alemania en 1867 y finalmente Otto, Alemania en 1876, que se considera como el primer motor operativo, y de ahí su nombre. Y aquí vamos a explicar un poco de la descripción de los motores de 4 tiempos. ¿Qué sucede dentro del motor? Un motor transforma la energía química en energía calorífica y finalmente la energía mecánica. Su nombre 4 tiempos se debe a que de realizar un ciclo de trabajo completo en 4 fases perfectamente diferenciadas que requieren 4 carreras de pistón o embolo, 2 revoluciones del cigüeñal. El proceso es el siguiente: carrera de admisión, cuando entra la gasolina o el diésel con la del aire, y luego el pistón sube y lo comprime en esa parte, y luego la bujía da la chispa en dar la combustión de la carrera de expansión, hace que el pistón baje nuevamente para abajo y luego otra vez vuelve a subir el pistón para hacer la carrera de escape cuando ya escapa. La primera y la última constitución, la renovación de la carga que se realiza aprovechando el propio movimiento del pistón. Ahí tiene una imagen como están demostrando cuando entra y... Buenas noches, ingeniero. Ya A ver, hagamos un paréntesis. Le sigo la palabra a mi compañero. Hagamos un paréntesis, a ver, por favor, ¿me escuchan, no? Sí, ingeniero. Ya, Chacón, te pido por favor que bloquees todos los micrófonos, a excepción de la persona que está que va a exponer, ya, del que va a exponer, ya. Por otra parte, jóvenes, no quiero que sea una lectura, es una exposición. Si fuera una lectura, más fácil sería que se lo enviemos nomás. Que lo enviemos y ya, digamos. Tampoco les puedo impedir a que lo lean, pero quisiera que sea más explicativo, ¿ya? No tanto de lectura, porque es diferente exponer leyendo que exponer tratando de hacer entender el concepto. Entonces, para los demás que van a exponer, por favor, esa consideración. Necesitamos que el tema se entienda, no que se lea. De leer, todos podemos hacerlo. ¿Está bien? Por favor, tu apoyo, Chacón, para bloquear permanentemente todos los micrófonos. Ya está, Inge. Ya está. La persona que está exponiendo, ¿ya?
Ya. Por otra parte, la parte de la historia me parece que está bien, está medio completa. Esta parte de los ciclos, de los 4 tiempos, por favor, explíquenlo lo más detallado posible, ¿ya? Bueno, Eso yo es le lo explico ahorita. Bueno, pero hagamos mayor énfasis en el funcionamiento de los 4 tiempos, para que se entienda todos los ciclos que corresponden, además de qué origen tiene estos 4 tiempos, qué origen tiene, que tiene el origen en el ciclo Otto termodinámico, ¿no? Entonces hagamos mayor énfasis en eso, que es la parte importante del tema, sí es lo central de su exposición. ¿Ya? Bueno, continúen, yo no voy a intervenir. Gracias. Dale, López, es tuyo. bueno, buenas noches, ingeniero. Soy el alumno López Sánchez Víctor Hugo. Voy a seguir continuando la exposición, descripción de movimiento de motores de 4 tiempos. Son 4 carreras muy sencillas de los motores de 4 tiempos, ya que la energía de 4 tiempos usa la energía de forma efectiva y precisa, convirtiendo las explosiones en movimiento para ponerse en marcha, no con una, sino con 120 explosiones por segundo. Baja más abajo, Chacón, por favor. Sí, está un poco lento esto. Ahora sí. Más abajo, para que más o menos porque vaya explicando con la imagen. Sí, Valeriano acaba de entrar. Valeriano, silencie su micrófono. ¿Tú me dices? Ya. Bueno, ahí está bien. Toda la operación ocurre en 4 sencillos pasos. Todo ocurre en el cilindro, en la parte superior, que se encuentra en la cámara de combustión. Aquí es donde se producen las explosiones en el interior del cilindro. Hay un pistón que va de arriba hacia abajo, un cigüeñal, una válvula de admisión, una válvula de escape, una bujía, una biela, el cilindro y el cigüeñal. El motor de 4 tiempos funciona en 4 tiempos bien sencillos. El primer tiempo es de admisión. Las válvulas de admisión se abren y una mezcla de aire y gasolina entran en el interior del cilindro. Con el pistón que desciende, cada gota de gasolina necesita un aire, porque la gasolina sola no arde, ya que es el oxígeno del aire que permite que se queme, que pase con la mezcla de combustible. El paso 2 es de compresión. Las válvulas de admisión se cierran y la cámara de combustión queda hermetizada. El pistón sube y aprieta la mezcla y la hace 10 veces más pequeña de la presión aumentada del aire, y la gasolina se aprieta con los que hacen que colisionen con más frecuencia, de forma que la temperatura aumenta considerablemente. Ya está listo para estallar. Tiempo 3. En el tiempo 3 la explosión, justo cuando el pistón finaliza el recorrido, la bujía produce una chispa de 40.000 voltios. Esto incendia la mezcla de gasolina, que produce una explosión que hace aumentar la temperatura, liberando más calor. Esta calor tan intensa agita las moléculas. Subí más arriba. En el otro, Chacón. Gracias. Perdón. Está esto lerdo por los gráficos. Ahí está la gráfica. Ahí, como ven en la gráfica, en el tercer tiempo, hace cuando sube, hay la explosión, y en el tercer tiempo hay la explosión y hace que descienda el pistón hacia abajo. Y ahí pasa al cuarto tiempo, ya que el cuarto tiempo es de escape. El ciclo es el último ciclo.
Y algo que me olvida, en el tercer ciclo es el único ciclo útil, digamos, que hace que el movimiento del motor explosione y haga el movimiento del vehículo, digamos. La válvula de escape se abre y el pistón empuja los gases producidos, todo lo que se quema empieza a botar. Eso sería todo los movimientos del ciclo del motor de 4 tiempos. Bien. Ahora todavía siguen ingresando los compañeros. Vamos a aceptar. Bien, hacemos una recapitulación, ¿no? Estos 4 movimientos, pues bueno, son los básicos del motor de 4 tiempos, ¿no? Pero esta es una combinación, ¿ya? No es el único pistón, ¿sí? Tenemos a continuación, es así como se ve en corte, el motor, ¿no? De 4 tiempos, en los cuales uno, bueno, va combinando lo que es la admisión, la compresión, la explosión y el escape, ¿no? Estos 4 tiempos se van dando simultáneamente en diferentes pistones, pero en diferentes elementos del motor. Y es a partir de que, en ese sentido, el cigüeñal va intercalando lo que es entre lo que es la admisión de combustible y la explosión, y luego va desalojando lo que son los vapores de esta explosión. Este motor denominado el motor de 4 tiempos, o también denominado Otto, por la cuestión de su inventor, ¿no? El alemán, que ya lo vimos, ¿no? Eso sería bueno, y este movimiento ya es transmitido a través de correas y poleas, que es lo que transforma lo que es el movimiento de estos pistones en movimiento circular, que es a través de la transmisión ya el corazón, podríamos decir, de la movilidad, ¿no? Bien, los 4 se van dando simultáneamente. Bien, pero para comprender esto vamos a entrar a lo que son los conceptos de termodinámica. Estos son procesos termodinámicos que se dan dentro de lo que es la misma movilidad. Y en sí vamos a conceptualizar la termodinámica. Trata de los procesos de transferencia de calor, que es una de las formas de energía y cómo se puede realizar un trabajo con ella. En esta área se describen como la materia en cualquiera de sus fases, ya sea sólido, líquido y gaseoso, cómo se va transformándose para convertirse en un tipo de energía. Vemos lo que es, a partir de lo que es en un motor, la cuestión del combustible, que es una materia en estado líquido, se combustiona esto transformándose en un movimiento, ¿no? Que es otro tipo de energía. Que esto vamos a ver que es una de las partes fundamentales de la termodinámica, una de las primeras leyes. Desde el punto de vista macroscópico de la materia se estudia como esta reacción a cambios en su volumen, presión y temperatura, entre otras magnitudes. La termodinámica se basa en 4 leyes principales: el equilibrio termodinámico o ley cero. Esto vamos a desarrollarlo más adelante. El principio de conservación de la energía, la primera ley; el aumento temporal de la entropía, la segunda ley; y la imposibilidad del cero absoluto. Estas 4 leyes son las que rigen la termodinámica. Para entender bien lo que es el proceso en sí termodinámico, lo que es el motor y todos sus elementos, pues bueno, se aplican cada una de estas leyes, ¿no? Entre ellas, lo que ya lo decía, la cuestión de la... Bien, entramos con lo que es la ley de equilibrio termodinámico, ley cero. ¿Qué dice esta ley? El principio cero de la termodinámica es una ley la cual se aplica para sistemas que se encuentran en equilibrio térmico. En palabras simples, el principio dice que si se pone un objeto con cierta temperatura en contacto con otra a una temperatura distinta, ambas intercambian calor hasta que las temperaturas se igualen. Esto se aplica a lo que es la cuestión de temperaturas, ¿no? Y en ese sentido es que, asociándolo a lo que estamos viendo, ¿no? Motor y algunos sistemas de lo que es
necesitan un sistema de enfriamiento, porque si el motor está generando calor, digamos, a partir de estas combustiones, pues necesita refrigerarse y ahí entra lo que es los otros sistemas para poner lo que es el equilibrio termodinámico, ¿no? Lo que es la movilidad. Si no, pues, si no tuviéramos no tomáramos en cuenta este principio, pues tendríamos temperaturas altas, las cuales sinceramente incendiarían, ¿no?, nuestro motor. Luego la otra ley, la que tenemos, es la primera ley, principio de la conservación de la energía, que nos dice, bueno, se resume en esta ecuación, nos dice que la energía en un sistema es igual a la energía que entra menos la energía saliente. Estas energías, pues bueno, transformadas a la termodinámica, pueden quedar con la variación de energía es igual a la energía entrante menos la energía saliente. Si analizamos un sistema termodinámico dentro de lo que es la movilidad, debemos tomar en cuenta lo que es el motor y los otros sistemas los cuales componen, ¿no? Este principio de equilibrio termodinámico es una de las primeras leyes que se debe cumplir. La segunda ley, el aumento temporal de la entropía o la temperatura. De esta forma, el segundo principio impone restricciones para las transferencias de energía que hipotéticamente pudieran llevarse a cabo teniendo en cuenta solo el primer principio. Esta ley apoya todo su contenido aceptando la existencia de una magnitud física llamada entropía, de tal manera que para un sistema aislado que no intercambia materia ni energía con su entorno, la variación de entropía siempre debe ser mayor que cero. Debido a esta ley también se tiene que el flujo espontáneo de calor, que es unidireccional desde los cuerpos de mayor temperatura hacia los de menor temperatura. Sí, bueno, cuando el motor esté caliente, pues desprende lo que es esta energía y la desprende, podemos sentirlo en lo que es el capot, inclusive otros elementos, ¿no? Este principio de entropía se aplica también para lo que es esta unidad a la cual estamos estudiando. Tercera ley, la imposibilidad de un cero absoluto. Se resume en que en un sistema no se puede llegar a una temperatura igual a cero absoluto, ya que hay energías de intercambio en lo que es el motor, la combustión, el sistema eléctrico, todo está desprendiendo prácticamente energía y entra a lo que es imposible llegar a un cero absoluto en lo que es la temperatura, ya que esto irradia calor. Estos principios son los que rigen, ¿no?, en lo que es la termodinámica. Y a continuación vamos a entrar a lo que es el ciclo Otto, que es el principio, uno de los principios de nuestro motor, ¿no? El ciclo Otto es el ciclo termodinámico que se aplica en los motores de combustión interna. Encendido provocado por una chispa eléctrica, en el caso de los motores a gasolina, o etanol, gases derivados del petróleo u otras sustancias altamente volátiles. Inventando por Nicolás Otto en 1876, se caracteriza porque en una primera aproximación teórica, todo el calor se aporta a volúmenes constantes. Bueno, esta es una explicación teórica del ciclo Otto, que bueno, se resume más o menos con la siguiente grafiquita. Aquí tenemos lo que son los 4 momentos de lo que es primero la expansión, luego el mismo pistón se comprime al ver inyectado el combustible, luego tenemos lo que es la combustión. Todo esto se da un proceso adiabático. ¿Qué es un proceso adiabático? Es cuando en un sistema se eleva lo que es la temperatura y la presión. Y obviamente con la explosión, pues, y la presión misma del pistón, hay un incremento de temperatura y presión, ¿no? Para luego finalizar el ciclo con lo que es el escape. Aquí, mediante el escape, bota lo que son los gases ya combustionados para luego volver a lo que es admitir el nuevo combustible, se expansiona, se comprime, combustiona, y este ciclo, el ciclo Otto, es el que se repite constantemente en lo que es el motor, ¿no? El motor de combustión de 4 tiempos. Este es una explicación teórica, pero teóricamente no sucede eso, ya que estamos trabajando con elementos los cuales se desgastan, elementos los cuales debemos tomar en cuenta. Y este ciclo Otto,
que ahora lo vamos a explicar de manera real. El anterior era teórico. Dice que la diferencia entre el ciclo Otto real y teórico es que teóricamente corresponde a la existencia de diferencias sustanciales. Algunas de estas diferencias se pueden observar al comparar el diagrama del ciclo real con el diagrama del ciclo teórico. Las otras diferencias que vamos a analizar se refieren a las diferencias entre los valores de temperatura y presiones de los ciclos del motor Otto. Bien, el ciclo, en la anterior gráfica hemos explicado, ¿no?, de que el ciclo Otto comenzaba con lo que era la admisión, luego la compresión, la explosión y luego lo que es aquí lo teníamos, el escape, ¿no? Este escape. Pero este proceso no se da de manera, digamos, constante. Hay veces hay algunas variaciones las cuales se deben a los siguientes elementos que lo vamos a nombrar a continuación, ¿ya? De manera teórica, pues, teníamos esta gráfica, se debía comportar así el motor, pero de manera real hay algunas variaciones las cuales aquí tenemos con color amarillo indicado, y estas gráficas que son un poquito más anchas, varía entre lo real y lo teórico. ¿Debido a qué? A que hay pérdidas de calor debido a la combustión no instantánea. Hay veces no se da una combustión instantánea, ya esto es por cuestiones del combustible. También el tiempo de abertura de la válvula de escape. Son algunos elementos los cuales realmente hacen de que varíe el ciclo Otto de manera teórica, de manera real. Esta diferencia de forma del diagrama entre el ciclo Otto real y el ciclo Otto teórico consiste en un perfil distinto de curvas de expansión y compresión en la sustitución de los trazos rectilíneos de introducción y sustracción de calor por trazos curvos en el redondeamiento de ángulos agudos. Las causas tales son, ya les digo, pérdida de calor, combustiones no instantáneas y tiempo de abertura de la válvula de escape. Bien, esto sería con respecto a lo que es el ciclo Otto, ¿no? Va a continuar el compañero Cajareico, un ratito, por favor. Lo voy a habilitar ya, Inge. Ahí. No dejo de compartir, por favor. Tengo que habilitarlo al compañero Cajareico, que está sin... Cajareico, ¿puedes habilitar tu micrófono? Sí que no. Activen, Cajareico, tu micrófono. Ya pueden. Gracias, profesor Chacón. Bien. Dale. Listo. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingenieros. Bueno, seguimos con el punto 8, que es la diferencia entre el motor a gasolina y a diésel. Esto hablaríamos de un motor de un vehículo. La diferencia que tenemos sería el tipo de ciclo. En el de gasolina es Otto y en el de diésel es diésel. Uno quema gasolina, el otro quema gasoil. Se introduce mezcla de aire sería en el motor de gasolina, aire de gasolina en el de gasolina, y en el de diésel solo aspiraría aire puro. Otra diferencia sería la inflamación. En el de gasolina se produce una chispa por la bujía y el otro se inflama por sí solo. En el caso del sistema de encendido, en el sistema de encendido, el motor a gasolina sí cuenta con esto, el motor a diésel no. En el caso de la relación de compresión, la compresión del motor de gasolina es de 6.5 a 11. De diésel de 12 a 22, el promedio sería de 16.
el motor de gasolina cuenta con carburador, el no. En la explosión combustión, en el de gasolina se da de toda la mezcla y en el de diésel a medida que entra el gasoil. El equipo de inyección, algunos motores a gasolina cuentan con equipo de inyección, el motor a diésel siempre cuenta con equipo de inyección. La construcción del motor de gasolina es ligera y simple, en cambio el de diésel es un poco más pesada. Más abajo, profesor Chacón, por favor. Bueno, punto 9. Este sería el ciclo real de funcionamiento del motor de 4 tiempos. Existe Bueno, entonces, como iba diciendo, el ciclo real de funcionamiento del motor de 4 tiempos. Existen 4, que es el AAA, el AAE, RCA, el RCE. En el caso del AAA es el avance a la apertura de la admisión antes del punto muerto superior. Esto quiere decir, donde dice antes del punto muerto superior, quiere decir que es cuando el pitón está en la parte de arriba. El AAE avanza la apertura del escape, es antes del punto muerto inferior, quiere decir que cuando el pitón se encuentra en la parte inferior. El RCA, que es el retraso al cierre de la admisión después del punto muerto inferior. Y el RCE, el retraso al cierre del escape después del punto muerto superior, quiere decir que cuando el pitón está en la parte superior. Aquí en esta gráfica podemos ver el ciclo de los 4 tiempos. En el primero, que es el primer tiempo de admisión, es donde se empieza. El segundo tiempo es el de compresión. El tercer tiempo, el de eclosión. Y el cuarto tiempo, que es el de escape. Compañero, el que continúa, por favor, puede activar su micrófono. Tito Chacón, continúo. Sí, vamos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre la fase de funcionamiento del motor a diésel. En cuestión de la fase de funcionamiento del motor diésel, está muy basado en el motor de gasolina, ya que siempre tiene la misma carrera de pistón, la que se le da la admisión, la compresión, la explosión y el escape. Se produce los 4 recorridos normales ahí, y para que se pueda abrir y cerrar las válvulas, esto va por medio del impulso que realiza el cigüeñal hacia el árbol de levas, para que se pueda realizar la apertura y cierre de las válvulas. Se dice que las válvulas se abren y se cierran en el punto muerto superior e inferior, pero esto no está en realidad, porque se tiene que realizar una sincronización para realizar esa abertura, ya que se produce una mayor eficacia al ingreso y salida del aire y de los gases de combustión. El siguiente, por favor, Chacón. Pasate al dibujo directo. A la 25. La otra. Ya. En cuestiones de los tiempos, no, la anterior. En cuestiones de los tiempos, nos dice que tiene la misma carrera el pistón. Como he dicho, en el primer tiempo se produce lo que es la admisión. En esta parte se encuentra la válvula de escape cerrada y la de admisión está abierta, permitiendo el ingreso del aire. En este tiempo el cigüeñal pasa a 180 grados, o sea, como considerando que va de forma descendente hasta su punto muerto inferior, mientras que el árbol de leva se encuentra a unos 90 grados. Quiere decir que el cigüeñal ha dado medio giro y el árbol de leva la cuarta parte. En el segundo tiempo nos dice que las válvulas de admisión se cierran y se va
comprimiendo el gas que se encuentra dentro de la cámara. En este proceso ya el cigüeñal ha dado unos 360, o sea, prácticamente el cigüeñal ya dio una vuelta, mientras que el árbol de leva se está produciendo solo 180, está dando una media vuelta. En este punto se encuentran las válvulas cerradas y la carrera se produce de ascendente, del punto muerto inferior al punto muerto superior. En esta parte que llegamos ya vamos a llegar al tercer punto que nos dice que está en la etapa de la explosión. ¿Qué sucede? Como dijimos hace rato, que las válvulas no se cierren ni se abren en ese punto muerto superior o inferior. En este pequeño punto se está produciendo un adelantamiento para la chispa, para llegar ahí y poder producir en ese instante la explosión. Es como decir, el cigüeñal no llega a todo su giro, sino está llegando a un giro de unos 170 grados, mientras que el árbol de leva está llegando a unos 240. Como hemos pasado no hace rato del árbol de leva de 90 a 180, y ahora como vemos no hay una diferencia porque está llegando a unos 170 del cigüeñal, no llegó a los 180, ya está en su tercer giro para recorrido. En cuanto al cuarto tiempo, nos dice que el pistón está llegando a una forma ascendente para llegar a la apertura de la válvula de escape y poder botar los gases. En este tiempo ya el cigüeñal ha producido un giro de 360, mientras que el árbol ha completado sus 180. Esto está de forma ascendente. Y para llegar a producir la lubricación del árbol de leva, se realiza por medio del cigüeñal que sube por orificios hasta la cámara superior, esto que va con relación al movimiento de la correa dentada y también en proporción con la bomba de combustible, bomba de diésel. El diésel y gasolina varía porque solo se produce una pequeña pulverización. Aquí vemos un pequeño sistema de funcionamiento, pero esto está con relación al carburador que ingresa el aire. Ese aire tiene que ser purificado por medio del filtro, a través que llega hasta la mariposa, donde la mariposa está ingresando el aire y por medio de, como vemos que también está succionando por el depósito del combustible, por la bomba de combustible que tiene que llegar a impulsar hasta llegar a la cámara de combustión, y esto tiene que ser purificado por medio del filtro para llegar al ingreso que se va a producir dentro del pistón, o sea, donde se va a realizar todo ese procedimiento de las 4 carreras dentro del pistón. Es el mismo procedimiento en diésel y gasolina. En gasolina solamente son, le dicen inyectores o pulverizadores, que producen en pequeñas moléculas ahí todo el diésel que llega. Y se produce el mismo recorrido. Todo así. Eso sería todo. Profe. Compañeros, si no entendieron, disculpen la palabra, ni un carajo, vamos a presentarle un videíto de 3-4 minutos donde se resume toda la explicación, por favor, ¿ya? Su atención, por favor. En ese sentido, en este pequeño video vamos a ver cómo funciona el motor, ¿ya? En estos 4 minutos que vamos a ver, vamos a resumir todo lo que hemos tratado de explicarles. El motor de 4 tiempos usa la energía de forma efectiva y precisa, convirtiendo las explosiones en movimiento para ponerse en marcha. Un motor que desencadena explosiones para liberar energía y crear movimiento. No con una, sino con 120 explosiones por segundo. Pero el truco consiste en aprovechar estas explosiones para crear movimiento y ponerlas a funcionar para que la máquina haga lo que se supone que tiene que hacer, moverse. Toda la operación implica 4 pasos muy sencillos. Todo ocurre en el cilindro. En la parte superior se encuentra la cámara de combustión. Aquí es donde se producen las explosiones. En el interior del cilindro hay un pistón que se mueve hacia arriba y hacia abajo. En la parte inferior
hay un cigüeñal que al final utilizará el impulso generado en la cámara de combustión para hacer funcionar la máquina. Pero, ¿cómo funciona? Es hora de traer la artillería pesada y desmontarlo. El motor de 4 tiempos funciona en 4 pasos sencillos, o tiempos, del pistón que se mueve en el interior del cilindro. Primer tiempo. Admisión. Las válvulas de admisión se abren y una mezcla de aire y vapores de gasolina entra en el interior del cilindro con el pistón que desciende. Cada gota de gasolina del tamaño de un guisante necesita media copa de aire, porque la gasolina sola no arde, ya que es el oxígeno del aire el que permite que el gas se queme. ¿Qué pasa con la mezcla de combustible? Tiempo 2. Compresión. Las válvulas de admisión se cierran y la cámara de combustión queda hermetizada. El pistón sube, aprieta la mezcla de aire y gasolina y la hace 10 veces más pequeña. La presión aumenta considerablemente. Y cuando las moléculas de aire y gasolina se aprietan unas contra otras, colisionan con más frecuencia, de forma que la temperatura también aumenta considerablemente. Ya está listo para estallar. Tiempo 3. Expansión. Justo cuando el pistón finaliza el recorrido, la bujía produce una chispa de 40.000 voltios. Esto incendia la mezcla de gasolina, lo que produce una explosión que hace aumentar la temperatura un instante, liberando más calor. Este calor tan intenso agita violentamente las moléculas de gas, lo que aumenta la presión en gran medida en el interior del cilindro. Esto obliga al pistón a bajar hasta el fondo, moviendo la vara de conexión que hace girar el cigüeñal, que convertirá la energía de la explosión en un movimiento rotacional para que las ruedas se muevan. Y por último, el cuarto tiempo del ciclo, el escape. Estas válvulas se abren, el pistón sube y ahora está enrollado. Empuja los gases utilizados producidos por la combustión y los vapores salen del motor. El ciclo de 4 tiempos ha acabado, pero nunca para. Se repite hasta 60 veces por segundo. Y en este motor de 2 cilindros, es impresionante que se produzcan 120 explosiones por segundo. El motor de 4 tiempos es un modelo del uso efectivo y preciso de la energía. Lo único que hace falta para que funcione son 4 fases de un pistón en el interior de un cilindro, la cantidad exacta de mezcla de aire y carburante y una serie de piezas móviles trabajando en perfecta sincronía con el pistón. Con solo 4 sencillos pasos, este motor tan ingenioso genera una gran cantidad de potencia en un espacio muy reducido para convertir las explosiones en movimiento. Es una máquina asombrosa. El motor de 4 tiempos... Bien, eso sería... Buenas. Ya. Listo. Sí. A ver. Eso sería ahí. Ya. Bueno, pasemos al ciclo, a la parte de preguntas. Por ahí Viveros creo que preguntó algo. A ver, en el anterior chat me parece ver algo de Viveros. No se guarda, Inge. Dice, Inge, la siguiente clase 19:45 y estaba programada. Inge Magna, dice Roberto Rojas. Ya, ok, entonces, por favor, abramos el ciclo de preguntas. Todos están en su libre posibilidad de preguntar.
al grupo. Preguntas del público al grupo. Empecemos con la respuesta de José Luis Millares. ¿En qué consiste y en qué momento se realiza el traslape? ¿Lo tienen? Jóvenes. Ingeniero, el traslape se realiza en la última fase del ciclo de combustión. Esto ocurre cuando la válvula de escape y la admisión. ¿A qué se referiría exactamente la palabra traslape? Como tapar, prácticamente. Cuando Se cierra. funcionan ambas válvulas a la par, a eso se refiere. ¿Sí? A ver, ponele la imagen, por favor, de la cámara. Ahí lo vamos a explicar. Si no me equivoco, Inge, el traslape es la medición del árbol de leva, digamos, a lo que gira y se abre. Inge. Ponele la imagen, a ver dónde estamos. La imagen. ¿Del movimiento? Ahí. No. ¿La anterior? Ahí sí necesitas, ¿ya? Bueno, ahí está bien, ahí déjalo, ¿ya? Hay un momento, jóvenes, según la pregunta de José Luis Millares, hay un momento en el que durante el ciclo de 4 tiempos, más propiamente en el ciclo de escape, la válvula de admisión, que es esta, que es la que está a su izquierda de ustedes, y la válvula de escape que está a la derecha, coinciden en la apertura. Mientras una va cerrando y la otra va abriendo, hay un momento en el que las dos quedan abiertas por un instante. La de escape queda abierta porque está botando los gases, y la de admisión también queda abierta porque está empezando a ingresar la mezcla. Entonces, es un instante de tiempo súper pequeño, insignificante, pero que sí se da esa situación donde ambas válvulas quedan abiertas, tanto la de escape como admisión, que es una milésima de segundo donde se desarrolla ese ejercicio. Posteriormente se cierra la de escape y se abre completamente la de admisión. A eso le llaman traslape de válvulas. Traslape entonces es la apertura de los dos por un solo momento, es un instante de tiempo. Sigamos, otra pregunta. Aumentando en esto, Inge, lo que sucedía en los motores de 2 tiempos, ¿no? De que este traslape no se daba, ¿no? Justamente ese fue uno de los problemas de que dejaron de usar el motor de 2 tiempos, ya que una quedaba abierta y la otra también, prácticamente. En cambio, aquí en el de 4 tiempos es mucho más eficiente el uso del combustible y por la cuestión del escape, ¿no? Ya, de acuerdo, excelente. Sigamos, a ver, ¿dónde estamos? ¿Es el mismo nombre que se llamaba el solape? Sí, ¿no? 19. ¿Cuáles son los procesos termodinámicos en el ciclo Otto? Eso creo que se explicó medianamente. Los procesos que siguen en cada paso de los 4 tiempos. Motores, Pedro Melchor pregunta, motores a gasolina y a diésel, ¿por qué uno es más liviano y otro pesado? A ver si tuvieran alguna respuesta por parte del grupo. Ingeniero, la diferencia es que los motores a diésel ocupan piezas más grandes que los motores a gasolina, ingeniero.
Ingeniero, lo que podría ser que pase... bueno, el grupo, bueno, perdón. ¿Cómo? ¿Me escuché lo último? ¿Puedo responder ahí un poco? Claro, es importante. El motor a gasolina es más liviano porque tiene el ciclo, porque tiene chispa, digamos, no tiene el ciclo Otto. Fue lo que descubrió el alemán que puso la chispa justo en el momento de la compresión, digamos, cuando el pistón llega al tope de la cámara. Y los motores a diésel no llevan bujía, no llevan chispa, solamente llevan por el calentamiento del aire nomás, y al inyectarle el diésel, digamos, es que hace la explosión, y por eso los motores a diésel son más pesados, porque no llevan esa explosión de chispa internamente. Si no son a compresión y necesitan un mayor equipo. Sí, estamos de acuerdo todos. Estamos... Sí, el diésel es más pesado porque lleva las cadenas de hidrógeno y carbono, ingeniero, en su combustible. Por eso es más pesado el diésel. Ya, de acuerdo. Creo que está realizada la consulta, o bueno, está respondida la consulta. De todas maneras, para consolidar lo siguiente: un motor a gasolina no necesita mucho espacio físico para poder realizar la compresión correspondiente, porque el solo hecho de mezclar gas con aire a alta temperatura y a alta presión ya hace que haya una posibilidad de explosión. Y si a eso uno le agrega la chispa, eso es un boom total, ¿no? Entonces no es tan necesario que los elementos mecánicos, metálicos, sean grandes. En cambio, en un motor a diésel, la idea es más robusta. La idea es más robusta porque no tiene una chispa como tal, sino se genera a base de pulverización del diésel, ¿no? Hay un pulverizador que entrega a alta presión la mezcla, ¿no? Y a partir de eso se genera la explosión. Entonces, es por eso una de las razones. La otra razón es que normalmente un motor, si comparamos en HP, tanto uno de gasolina como uno de diésel, no sé, digamos, pongámosle 50 HP. Si construimos un motor de la misma capacidad en HP y queremos generar la misma potencia, no se va a realizar ello, puesto que el motor a diésel es menos eficiente. Si hacemos una comparación entre ambos motores, el motor a gasolina es mucho más eficiente por el tema de la chispa, es mucho más eficiente que el motor a diésel. Por ende, el motor siempre va a ser un poco más chico, ¿ya? Porque es eficiente, a diferencia del de a diésel, que es un poco más grande. Entonces necesita piezas más grandes para generar el mismo trabajo o la misma posibilidad de generación en HP. ¿Está bien? Por último, no hay motores chicos a diésel, porque las aplicaciones para las cuales se usan los motores a diésel son para aplicaciones grandes, ¿no? O sea, para camiones, tráileres. Vehículos pesados. Por ende, los motores físicamente siempre van a ser más altos, ¿no? Siempre van a ser de mayor dimensión, ¿no? Ahora, ahí se me ocurre una pregunta para el grupo. ¿Por qué no hay, por ejemplo, motores a gasolina para un bus o para un tráiler o para un camión? ¿Por qué normalmente todos los vehículos de alto tonelaje solo vienen con motor a diésel? Dije por la
por el mismo combustible que usan, ¿no? Ya que la gasolina, el octanaje tiene una mayor reacción, ya que este octanaje, que es lo que sacan de la gasolina, prácticamente hace de que la movilidad reaccione más rápido, es como lo que necesitan, ¿no? En cambio, las movilidades más grandes, que son de más que todo de trabajo, el mismo combustible no tiene una cantidad así de reaccionar, si no es comprimido prácticamente, ya que estos motores no funcionan a chispa, sino a compresión. Esa sería mi respuesta. ¿Alguien que pueda aportar a esa respuesta? Por el tema de fuerza, ingeniero, o sea, el motor a gasolina tiene más revoluciones que el motor a diésel. Ya no tiene torque, digamos, ¿no? Podría ser eso. Y, o sea, un motor a gasolina no es tan forzudo como un motor a diésel, exactamente. ¿Ya? ¿Alguien más? Es lo que dice pues el compañero ahí. Además, los motores a diésel tienen menos revoluciones, pero tienen más fuerza de empuje para alzar cargas pesadas, y es por eso que lo ocupan para o sea, le dan esa utilidad para equipos pesados. Ya, excelente. Para consolidar las respuestas de todos sus compañeros y el aporte de algún otro, lo siguiente, tiene sus diferencias que tiene que ver con el concepto torque versus potencia, ¿ya? Hablando solamente de un motor a gasolina, el motor a gasolina tiene normalmente mucha potencia de reacción. Por eso es cuando yo le doy, por ejemplo, estoy en mi vehículo y le doy una acelerada a fondo, reacciona, pero como patinando, digamos, fuerte, vuela, digamos, ¿no? Entonces tiene mucha potencia el motor. Pero si, por ejemplo, yo le aplico una carga encima del vehículo, una carga considerable, la potencia va a intentar reaccionar, pero como no tiene un torque alto, ese motor, entonces no va a llegar a avanzar, digamos, va a quedar medio tuerto, va a girar, va a revolucionar, sus revoluciones va a llegar a 5.000, 6.000, pero de avanzar no va a avanzar. ¿Por qué? Porque la carga a la cual está sometida es demasiado, y como no tiene alto torque, entonces se evidencia que no se puede manejar en esas condiciones. Entonces, para consolidar, un vehículo a gasolina o un motor a gasolina tiene alta potencia de reacción, pero tiene bajo torque, ¿ya? En el otro lado, en la vereda del frente, el motor a diésel es exactamente lo contrario, ¿ya? Donde el motor a diésel tiene poca reacción, tiene poca potencia para poder avanzar, pero tiene alto torque. Y eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Porque un vehículo de alto tonelaje, si hacemos una comparación entre un vehículo chico y uno grande, por ejemplo, un vehículo chico, un Toyota Corolla debe tener 2 toneladas, digamos, de peso. Y eso tiene que ser empujado por el motor, ¿no? O arrastrado. En cambio, si hablamos de un tráiler, estaremos hablando de 100 toneladas, 80 toneladas. Entonces, hay alta diferencia. Por eso es que en los vehículos grandes lo que nos interesa más que la velocidad, más que la reacción, nos interesa el torque, ¿ya? Que ese motor que le pongamos entregue el torque necesario para empujar el vehículo. Y eso es manejado por los motores a diésel. Esa es la razón principal, eso de potencia versus torque es la razón principal por la que no existen motores a gasolina para vehículos grandes, ¿ya? Y viceversa, ¿no? También se van a fijar que no es muy comercial o no es muy común encontrar motores para vehículos chicos a diésel. Sí existen, pero no hay mucho comercialmente. Si quisiéramos hacer una comparación, por ejemplo, yo he visto que hay los Mitsubishi Pajero de antes, venían a gasolina, motores a gasolina, y también venía motor a diésel. Si haríamos una carrera entre ellos dos, una carrera así de unos
200 metros, con seguridad el que tiene motor a diésel, perdón, motor a gasolina, va a llegar a la meta más rápido. ¿Por qué? Porque tiene mayor potencia, ¿ya? Entonces, y sin embargo, ambos vehículos son lo mismo, solamente es el poder de reacción, la potencia es lo que hace que el motor a gasolina tenga ventaja en ese sentido. Listo, respondí a la pregunta, entonces continuamos. Su compañero Cristian Chubé dice, en el ciclo termodinámico del fluido operante, pero son fundamentales para la renovación. ¿Esta es pregunta o respuesta? Admisión a presión constante, compresión de gases. Es una respuesta ese ingeniero. Sí, no. Pasemos. Son del mismo material, pero diferente precio del combustible. Ya. Por el tema de costos, ya que un vehículo a diésel es de consumo menor. Ah, sí. Bueno, está bien. Esto es un aliciente lo que dice José Luis Millares. Por el tema de costos, dice, ¿no? Ya que un vehículo a diésel en consumo es menor. Entonces, si hablamos económicamente solamente del líquido carburante que le inyectamos al vehículo, si habláramos de un motor, asumiendo de que un motor a gasolina cumpliría todas las características para ponerse a un bus, por ejemplo, en el tema de combustibles, una millonada nos gastaríamos, a diferencia del diésel, ¿no? Entonces, eso es lo que aporta Millares. Está bien. Otra pregunta, dice Ronaldo Macías. ¿Cuál es la relación gasolina-aire para la combustión? Esa es buena pregunta para el grupo. A ver, ¿qué pueden respondernos? Por cada gramo de gasolina, decía, según la teoría, de que se necesita como una copa de aire, ¿no? Es eso lo que nos dice la teoría, ¿no? Para tener una buena combustión. Y una buena mezcla. Y una buena mezcla, perfecto. Excelente. No nos olvidemos que la gasolina está pulverizada, ¿no? No entra así en estado líquido, por si acaso. Está bien. Bien, me parece bien. Sí, dice que la relación ideal de aire y combustible en un motor a gasolina es de 14.7 kilogramos de aire por 1 kilogramo de combustible. Ahora alguien dirá, pero la gasolina viene en litros. No, bueno, igual lo pesas y te sale en kilogramos, ¿no? Entonces, 14.7 kilogramos de aire por 1 kilogramo de combustible. Es la relación ideal que tiene un vehículo o que tiene una explosión adecuada, ¿no? Ahora, ¿qué sucede, jóvenes? Uno de los grandes problemas de los motores a gasolina es que, y en realidad de cualquier motor, cuando no se da una mezcla correcta de esta característica, ¿sí? como la que indica, digamos, teóricamente de cómo debe funcionar un motor, si no se da esa relación exacta o más o menos parecida, el motor empieza a tener problemas. Esos problemas generan que no se dé una combustión correcta, sino se dé una combustión parcial, lo que hace es suponer de que lo mínimo que va a suceder con el motor es que va a tener menor potencia, va a reducir su potencia considerablemente, al grado de que uno lo va a terminar notando cuando le das un acelerón, no reacciona de igual manera, termina siendo más lento, termina teniendo menor reacción. Es lo que más o menos compararíamos nosotros en un motor a gasolina que después lo han convertido a gas. Fíjense que en un motor a gasolina marcha todo bien, a alguien se le ocurre llevarlo a gas, digamos, que son normalmente los de transporte público, lo llevan a gas, y el motor pierde rendimiento, pierde potencia, pierde reacción, etcétera, ¿no? Y eso se lo nota, porque tú cambias a gasolina y el motor reacciona mejor. ¿Por qué? Porque la combustión está siendo correctamente administrada. Cuando le metes gas, hay un cambio rotundo, o sea, muy, muy notable, en el sentido de que el motor pierde todas las características que tenía gasolina, ¿no? Entonces, más o menos es eso. Cuando no se da una relación de mezcla adecuada, entonces el motor va perdiendo potencia y las demás variables, ¿no?
Eso básicamente. Ahora, hay casos donde esto se hace muy crítico, especialmente en los motores, vamos a decir, que son electrónicos, que ya tienen muchas partes electrónicas, tienen sensorización y demás para generar una mezcla adecuada. Se nota mucho porque el motor empieza a roncar, en algún caso. El motor acelera, pero no reacciona correctamente. O sea, tú le das a 6.000 revoluciones y no te dispara como era antes. Se produce incluso cuando lo pasas, por ejemplo, a gas, y también ocurre a gasolina, pero es muy poco notable, por lo menos al oído humano, se genera la contraexplosión, ¿verdad? Cuando el ciclo no está funcionando correctamente, en vez de explosionar en el momento adecuado, puede explosionar un milisegundo después, y eso hace que haya una contraexplosión en vez de una explosión correcta. Entonces ya el motor empieza a trabajar mal, ¿no? Eso lo tendría que analizar en el caso de un motor enteramente mecánico, 87, 85, 90. Podría administrarlo fácilmente un mecánico, pero ya para estos motores 2015, 2018, 2004, etcétera, ya el tema es un poco más complejo porque tiene que ver más que todo con la parte electrónica. La parte electrónica administra el funcionamiento y la relación de mezcla. Entonces, ya no tiene que ver solo con un mecánico, más tiene que ver con una persona que sepa de electrónica y también sepa de mecánica. Entonces, ese es, digamos, el desafío ahorita de un mecánico, ¿no? Entrar en el mundo electrónico y tratar de entender cómo funciona todo el ciclo, pero con los componentes electrónicos, ¿no? Eso, a ver, creo que está respondida la pregunta. Avancemos. Esta de aquí se la vamos a trasladar. Bueno, también es eso, teclea, ¿no? Exactamente, está bien. Es buena. Eso de Aquí dice, pero eso del gas, digamos, pasa porque el punto del distribuidor, o sea, el punto se adelanta, y al adelantarse el punto, digamos, ya no queda todo igual, digamos, no es como si estuviéramos adelantando que la ignición se abra más antes y que estén abiertos la válvula de escape, digamos, ¿no? Y al adelantar eso es lo que pasa, que el motor queda desafinado, y con gas va a funcionar bien, pero al poner a combustible va a haber ese tecleo porque va a haber un retraso en la chispa. Sí, estamos de acuerdo, Rodríguez, pero lo que yo decía era una comparación del cómo yo puedo identificar que mi motor ha perdido la potencia, ha perdido características, producto de la mala mezcla de aire y combustible, ¿no? Era un ejemplo nomás. Sigamos. ¿Por qué el motor a carburador gasta más combustible que una inyección? ¿Qué dice el grupo? Es que el carburador funciona a baja presión, y ahí mismo se da la emisión del aire y esta mezcla de combustible. En cambio, de inyección atomiza el combustible con fuerza de bombeo, ¿no? Ya. Me parece que esta parte de... esto le pertenece al grupo 6. Esto lo vamos a ver, esta pregunta la vamos a ver en el grupo 6, ¿ya? Y se va a cortar el tiempo, menos de un minuto. No sé si ya está listo el otro grupo o para seguir en el mismo enlace. Ya estamos listos hace rato. Ya. Enlace. Enviaste otro enlace, ¿no? Sí, ahorita va a enviar un compañero el enlace. Ya, de acuerdo. Porque puede ser pierde por autonomía. ¿Cuáles son los posibles fallos? Ya. Consulta, la última consulta para el grupo relacionado con la última pregunta de Josué Gutiérrez, que dice, puede ser porque pierdo octanaje ya. Siguiente consulta, ¿por qué razón